Cordial saludo, mi nombre es Valentina Cardeño, soy estudiante de radiología y junto a mis compañeras Heidi, María Fernanda, Natalia, Jessica y mi persona vamos a exponer la fase 3, los números impares. Voy a iniciar con la actividad 1 que habla sobre mecanismos de interacción de los fotones con la materia. Y voy a hablar sobre el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y producción de pares. El efecto Compton básicamente es un fotón cargado de mucha energía choca o colisiona con un electrón. En este choque se transfiere la energía y cambiaría la dirección. O sea, el choque provocaría que el fotón cambie su dirección. En el efecto fotoeléctrico es un fotón cargado con la suficiente energía al interactuar con la materia pueda hacer expulsar o haga que un electrón se expulse. Básicamente, es así. Acá en las ilustraciones se muestra de una manera más gráfica y puede entenderse de mejor manera. En la producción de pares, básicamente es así como explicándolo rápidamente. Un fotón de alta energía al interactuar con un átomo puede convertirse en un positrón y en un electrón. Eso es claramente bajo ciertas condiciones, a veces no se da, pero si está cargado con alta energía puede provocarse esto de convertirse en un positrón y en un electrón. Los mecanismos de interacción ahora de los electrones son las colisiones suaves, y a diferencia de, como lo he explicado en algún momento, en estas colisiones, así hayan interacciones y demás, no va a cambiar significativamente la materia, su composición. Puede cambiar la dirección, como en la dispersión elástica, pero no va a cambiar la composición como en la anterior. Y en la dispersión inelástica, los electrones también es suave, pero simplemente transfieren energía. Pueden transferir energía cuando colisionan con otros materiales, pero no hay como algo significativo. Y en la colisión radiativas, en las colisiones radiativas, es que el electrón pierde radiación de acuerdo como a la interacción. Es decir, cuando hay una colisión o cuando él ingresa al átomo, pierde fuerza o pierde energía, y por eso es que en la gráfica se ve de esta manera, porque como que va en una dirección, tiene ahí como esa interacción y pierde energía. Ese sería. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Heidi Giraldo, actualmente curso el tercer periodo de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad UNAD. En este corto video hablaré acerca de los tipos de exposición radiológica. Iniciemos con qué es exposición radiológica. Entonces, es el contacto de personas a la radiación o a las sustancias radioactivas. Estas pueden ser internas o externas. Cuando hablamos de internas, son producidas por el propio cuerpo. Cuando hablamos de externas, son las que están alrededor. Existen 8 tipos de exposición. Entre ellas encontramos la exposición normal, que es una exposición que se prevé se recibirá en las condiciones normales en una instalación o en una fuente. Incluso así se presenten pequeños imprevistos o inconvenientes, los cuales puedan manejarse bajo control. Hablamos también de exposición crónica. Esta es una exposición persistente en el tiempo. Aquí ya se podría evaluar el riesgo-beneficio. Continuamos con una exposición potencial. Esta exposición no se prevé se produzca con seguridad. Puede deberse a un accidente ocurrido en la fuente o como resultado de un daño en el equipo o mal manejo de este. Por ejemplo, un daño en los chalecos plomados.
Exposición ocupacional. Exposición sufrida por los trabajadores mientras desempeñan su labor. Ejemplo, la exposición a la cual está expuesto el tecnólogo mientras maneja un arco en C. Exposición de emergencia. Esta exposición causada como resultado de un accidente en el cual se realizan maniobras de protección. Continuemos. Exposición del público. Exposición al público a causa de fuentes de radiación, excepto la natural, la ocupacional y la médica. Ejemplo, personas en salas de esperas contiguas a las zonas controladas. Exposición médica. Exposición sufrida por los pacientes durante su tratamiento o diagnóstico, o aquellas personas que son conscientes voluntarios en estudios médicos. Un ejemplo de esto, una persona que se le realiza una tomografía. Otro, los papás de un niño al cual le estamos realizando una cistografía. Continuemos. Exposición natural. Exposición causada por fuentes naturales. Ejemplo, los rayos ultravioleta. Agradezco mucho su atención. Espero que tengan un feliz día. Hasta luego. Bueno, hola. Voy a dar una muestra, pues como tal, de la infografía que desarrollamos, que es radiobiología y radioprotección, magnitudes y unidades fundamentales para la radiación ionizante. Aquí nos muestra la exposición y nos dicen que la exposición a la radiación se representa con el símbolo X. La exposición es una magnitud que cuantifica la capacidad que posee un haz de rayos X para ionizar una masa de aire. Esto es y expresa la cantidad de carga eléctrica de los electrones que se genera por unidad de masa de aire. Aquí nos muestran pues como el ejemplo de la exposición. Nos muestran la tasa de exposición y nos muestran en definición cómo son las dosis, que está la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Y como podemos ver, están todos los ejercicios en la forma en la que se expresa cada uno y qué función cumple como tal. Pues eso es todo, que nos muestran claramente cómo es cada uno con su respectivo símbolo y operación. Reciban un cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Cárdenas Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre el punto 9, que nos habla sobre que 4 semanas después de realizarle a un paciente un procedimiento con fluoroscopía, la paciente manifiesta como que se encuentra en estado de embarazo. Nos piden que por medio de una infografía expliquemos como qué le diríamos al paciente y cuáles son las consideraciones y restricciones que se deben tener en cuenta. Pues principalmente para yo hacer esta infografía, leí el documento pues que nos daban como en el taller y en la guía de actividades para guiarnos y poder resolverlo, ¿cierto? Entonces, las consideraciones y restricciones que debemos de tener para un embarazo cuando hay radiación médica es principalmente que la persona conozca los riesgos, que nuestro paciente siempre debe tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos que hay tanto para el feto como para la madre en este caso y que debe conocer la magnitud y el tipo de efectos potenciales que hay en el embarazo, que ya se pueden ser como malformaciones en el feto, muertes fetales y entre otros. También nuestros pacientes, nuestros fetos pueden presentar cáncer eh, al nacer, ¿cierto? Entonces, luego, vamos a hablar sobre las
los radiofármacos. En muchas ocasiones a nuestro paciente y a nuestro feto no lo afectan tanto como las radiaciones nucleares ni la medicina nuclear generalmente, sino como los radiofármacos que se utilizan, como por ejemplo en la fluoroscopia, que en este caso es sobre lo que le estamos hablando y explicando a nuestro paciente. Y debemos de tener muy en cuenta que esto se lo tenemos que explicar a la madre, debido a que ella se dio cuenta 4 semanas después, o sea, un mes de haberle hecho la fluoroscopia de que estaba embarazada. Debemos explicarle a la madre el riesgo-beneficio. En este caso, pues la madre no sabía, entonces como que no se estaba tomando también en cuenta el riesgo que teníamos con el feto y el beneficio que le podíamos brindar a este. Normalmente el riesgo-beneficio que hacemos es brindarle la supervivencia a los dos. Es decir, que la madre viva y el feto viva y que estén en un estado de salud como bien, considerable y beneficioso, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con nuestra madre que en este caso también fue un beneficio al hacer la fluoroscopia que le había solicitado su médico para cierta enfermedad o cierto diagnóstico. Debemos hablarle sobre lo que pasó durante y después de la fluoroscopia. Normalmente cuando hacemos la fluoroscopia, que no está tan cerca como el feto, se tienen ciertas seguridades cuando se sabe que está embarazada. Pero en este caso, como no sabíamos que nuestra madre estaba embarazada, entonces no tuvimos ciertas precauciones, ¿cierto? Entonces debemos explicarles que durante este proceso el feto recibió como cierta radiación. Entonces lo que hacemos es hacer una evaluación sobre la dosis de radiación dada hacia el feto. Entonces ya lo que prosigue es tener como un resultado y que el médico de la madre o el médico encargado de llevar el embarazo decida cómo es lo más beneficioso para los dos, si interrumpir el embarazo, dejarlo seguir o mirar qué otras malformaciones pueden presentar nuestro feto o qué otras complicaciones podemos tener nosotras eh, o la madre en este caso con el seguimiento del crecimiento del feto. Y pues en este caso también podemos mirar como para qué era necesariamente la fluoroscopia y si es se necesita hacer como otros ciertos tipos de procedimientos médicos, ya lo mejor sería como interrumpir el embarazo para no ocasionar problemas más grandes de salud a medida de que pase nuestro tiempo. Siempre debemos de tener en cuenta que lo principal es preguntar si las madres, las mujeres están embarazadas o no, porque debemos de tener mucha precaución con los fetos y las madres. Y una buena preparación para explicar a nuestros pacientes sobre sus riesgos y beneficios ayuda en ocasiones a calmar la ansiedad presentada. En este caso, si nuestra madre desde un principio nos hubiera dicho que ésta se encontraba en embarazo, nosotros hubiéramos explicado estas cosas, los riesgos, los beneficios, los cuidados que hay que tener antes y después, y las consideraciones y restricciones que siempre hemos de tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de procedimientos médicos. Espero que me haya quedado claro y que tengan un feliz resto de día.